Bien, aplicaciones de las derivadas. Vamos a ver cómo podemos hallar la monotonía o los extremos de una función mediante la derivada primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera. Recordemos detalles. En cuanto a la monotonía, vamos a decir que una función puede ser de 5 formas distintas: estrictamente creciente, estrictamente decreciente, creciente, decreciente o constante. Nosotros vamos a hablar, aunque generalmente se dice creciente, vamos a referirnos a estrictamente creciente. Y aunque en general vamos a decir función decreciente, quiero expresar estrictamente decreciente. Mediante el uso de las derivadas, derivada primera, segunda, tercera, etcétera, etcétera, vamos a ser capaces de estudiar la monotonía de una función en un punto. Y vamos a recordar que la monotonía está relacionada con los extremos. O dicho de otra forma, los extremos, máximo relativo o mínimo relativo, están relacionados con la monotonía. Pasamos a la siguiente lámina, esquema extraordinariamente importante en el estudio de una función. Nos situamos. Lo primero que necesito es que me den una función. Vamos a designarla de la forma f de x. Necesito un punto. Y cuando me refiero a un punto, nos estamos refiriendo a un valor de x, en el que vamos a ver si la función en ese punto es creciente o decreciente o tiene un posible máximo o un posible mínimo. Condición: debe ser derivable en x igual a a. Hecha la aclaración, esquema, repito, extraordinariamente importante. Hallamos la derivada primera de la función. Si la derivada primera para ese valor de x, que hemos llamado a, es mayor que 0, la función es creciente en a. Si la derivada primera es menor que 0, o lo que es lo mismo negativa, decreciente en ese valor de x, que hemos llamado a. Tercera posibilidad, que ni es mayor que 0 ni es menor que 0, que sea igual a 0. Vamos a recordar, si la función derivada en ese punto a es igual a 0, tres posibles cosas, o tres posibles situaciones. Hallamos la derivada segunda. Si la derivada segunda de ese valor de x es mayor que 0, tiene un mínimo en a. Si la derivada segunda de ese valor de x es menor que 0, a es un máximo, y si la derivada segunda de ese valor es igual a 0, repetimos procedimiento. Hallamos la derivada tercera. Si la derivada tercera en ese valor de x es mayor que 0, creciente en a. Si la derivada tercera de ese valor de x es menor que 0, decreciente en a. Si la derivada tercera es igual a 0, repetimos procedimiento. E indefinidamente, dependiendo si la función tiene derivada primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, etcétera, podríamos repetir dicho procedimiento. Esquema extraordinariamente importante en el estudio de la monotonía y los extremos de una función. Vamos con un ejemplo concreto. Tened a la vista el esquema. Supongamos que nos da la función que aparece en la lámina. Función bastante sencilla. Se trata de una función racional. Contiene x en el denominador. Y vamos a ver si tiene extremos dicha función mediante la aplicación de las derivadas sucesivas. Derivada primera de la función. Nos vamos al chuletario. Derivada de un cociente. Bla, 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 bla. Simplifico la expresión de la derivada primera y nos aparece ese regalito. Vamos a ver qué valores hacen que esa expresión valga 0. Valores que hacen valer 0. La derivada primera, extraordinariamente sencillo. Para que esa expresión valga 0, el numerador tiene que valer 0. Igualamos a 0, resuelvo la ecuación en x0 y en x igual a menos 4,
la derivada primera toma el valor 0. Sigo razonando. Esta función puede que tenga máximo o mínimo relativo en los valores que hacen que la primera derivada valga 0, en x0 y en x menos 4. Recordemos el esquema anterior. Nosotros sabemos que si la derivada primera vale 0, si la derivada segunda en un cierto valor de x es mayor que 0, a es un mínimo. Si la derivada segunda en ese valor de x es menor que 0, a es un máximo. Vamos a hallar la derivada segunda. Derivamos la derivada primera. Si efectuamos la derivada de esa expresión, derivada de un cociente. Aplicamos la formulita, bla bla bla, simplifico la expresión y resultado de la derivada segunda. Vamos a recordar que es posible que esta función tenga máximo o mínimo en x0 y en x menos 4. Según el esquema anterior, si nos apoyamos o nos ayudamos de las derivadas, vamos a ver cómo se comporta la derivada segunda en esos valores. Derivada segunda cuando la x vale 0. Si sustituyo en la expresión 0 más 2, 2, 2 al cubo da positivo, más entre más. Concretamente daría 1, que es mayor que 0. Por lo tanto, en ese punto la función tiene un mínimo. Volvemos a recordar nuestro esquema anterior en el que dijimos, para los valores en que la derivada primera vale 0, si la derivada segunda de ese valor es mayor que 0, tiene un mínimo. Derivada segunda de ese valor vale 1 mayor que 0, en ese punto la función tiene un mínimo. Donde x toma el valor 0, dicha función va a tener un mínimo. Vamos con el valor menos 4. Derivada segunda. Nos vamos a la función, nos vamos a la derivada segunda, sustituyo por menos 4, menos 4 más 2 menos 2, menos 2 al cubo, menos 8, 8 entre menos 8, valor menos 1, menor que 0. Para los valores en los que la derivada primera vale 0, como es el 0 y el menos 4, si la derivada segunda de ese valor es menor que 0, la derivada segunda vale menos 1, menor que 0, la función tiene un máximo en ese valor. Donde x vale 0, tiene un mínimo la función, donde x toma el valor menos 4, concluimos que la función tiene un máximo. Resumen al contenido del vídeo. Repito, esquema extraordinariamente importante. Mediante la utilización de la derivada primera, segunda, etcétera, etcétera, podemos hallar si una función es creciente o decreciente en un punto o si una función tiene máximo o mínimo en un punto. Condición que se ha de cumplir, de momento no voy a profundizar en ella, la función tiene que ser derivable en ese punto. De momento, solamente que os suene, vamos a ver otro tema denominado continuidad y derivabilidad de una función. Cuando sepamos qué es la derivabilidad de una función en un punto, haremos hincapié en esta condición que se ha de cumplir. Esquema necesario para el estudio de la monotonía y estudio de los extremos de una función. Vamos a hacer distintos ejercicios aplicando las derivadas sucesivas de una función que nos van a permitir estudiar la monotonía y los extremos de la función. Tema concluido.